Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, que seguramente todos conozcan, es un futbolista muy querido por el hincha de River, Lucas Beltrán, pueda ser refuerzo del más grande a mitad de año con vistas al Super Mundial de Clubes de la FIFA. Si bien es cierto que esto no está confirmado, me refiero a la posibilidad de incorporar jugadores antes del torneo que se estará llevando a cabo entre julio y julio en los Estados Unidos, en caso de que se pueda, en caso de que River tenga la posibilidad latente de traer alguna incorporación para jugar ese torneo, no hay ningún tipo de dudas de que Marcelo Gallardo elegirá futbolistas ofensivos, porque hoy está más que claro que River tiene un déficit en ataque bastante importante, y es ahí donde un futbolista de las características de Lucas Beltrán aparece como para poder brindar ciertas soluciones. En este video vamos a estar contándote qué es lo que pretende Gallardo a la hora de contratar a este jugador, qué es lo que tiene que pasar para que venga, porque en definitiva tiene vínculo con un equipo como es la Fiorentina de Italia, y por lo pronto ya hubo alguna que otra conversación en anteriores mercados de pases, y la realidad es que no se pudo avanzar en todo lo que tiene que ver con las charlas para que retorne al club. Y después también dependerá de las ganas que tenga el futbolista de irse del fútbol europeo para regresar a Sudamérica. Empecemos. Y vamos a comenzar hablando de todo lo que tiene que ver con lo contractual y lo económico, porque en definitiva esa siempre termina siendo la principal trave para que un jugador que esté hoy en algún equipo europeo vuelva al fútbol sudamericano. Quizás algún equipo de Brasil tenga muchísimas más facilidades debido justamente al gran poderío que hay hoy por hoy en los distintos clubes del país vecino. En Argentina esto es bastante complicado. River logró los retornos de Montiel y de Martínez Cuarta en el mercado de enero, a cambio, sumado los dineros que puso por los dos, de alrededor de 11 millones de la moneda europea, que es algo que no es barato, y por Beltrán debería poner algo similar, teniendo en cuenta que en su momento la Fiorentina estaba dispuesto a prestarlo. Sin embargo, la opción de compra que le estaba poniendo el equipo italiano era de alrededor de 20 millones de euros, y la realidad es que River quisiera tener una alternativa para adquirir al futbolista una vez termine una hipotética cesión que sea muchísimo más potable a la hora finalmente de comprar o la totalidad de su pase o por lo menos un porcentaje del mismo. River sabe perfectamente que si quiere el regreso de Beltrán con anticipación, es decir, mucho tiempo antes de lo que por su edad el futbolista podría regresar, porque todavía ni siquiera tiene 25 años, todavía tiene para 5 o 6 temporadas más en Europa con bastante facilidad. Si querés el retorno de un jugador a esa edad, obviamente tenés que poner dinero, no hay mucho más que decir en ese sentido, y además tenés que esperar que el jugador también quiera regresar, que ese es un punto del que voy a estar hablando más adelante en este mismo video. Por lo pronto, en relación al monto que River tendría que poner sobre la mesa para que la Fiorentina acepte una oferta, es en principio como mínimo 10 millones de euros como para empezar a negociar. Después dependerá de la presión que pueda llegar a ejercer el jugador, del porcentaje del pase que quiera vender el equipo italiano y de si no aparece alguna otra oferta, porque así como la Fiorentina estaba dispuesto a cederlo por un año, también hay que decir que los conjuntos del viejo continente prefieren prestar a esta clase de jugadores que después estarían retornando al club luego de haber tenido continuidad y regularidad en otro equipo a otro elenco europeo. Prefieren no devolverlo directamente a Sudamérica, sino que tengan más regularidad en algún otro conjunto de Europa. Por eso mismo no será fácil una negociación con la Fiorentina, dependerá mucho del dinero que quiere invertir River a mitad de año y en definitiva de si puede finalmente incorporar jugadores, a cuántos querrá traer, porque obviamente dependiendo de la cantidad se puede saber cuánto podés gastar en uno. Si tenés la idea de traer 3 o 4 refuerzos, no vas a gastar el 90% de lo que vas a invertir en un solo jugador, porque después no vas a tener absolutamente nada para los otros 3 jugadores. También sabiendo de que si la posibilidad se da antes del Supermundial de Clubes, el tiempo para negociar va a ser verdaderamente muy corto, y la realidad es que en ese caso River ya debería tener totalmente apalabrado todo con el jugador y posteriormente
seguramente tener que realizar una última oferta a la Fiorentina, que no se haga una negociación interminable, o a lo sumo que haya otra contraoferta por el equipo italiano, pero que no pase más de ahí, porque si River finalmente tiene la chance de incorporar a un jugador como Beltrán, teniendo el ok del jugador en el mercado de pases de principios del mes de junio, deberá hacerlo rápidamente, porque recordemos que River estará debutando en la tercera semana del sexto mes del año en el Super Mundial de Clubes de la FIFA. Seguramente ningún futbolista quiera retornar al fútbol argentino después de 2 años de haberse ido a Europa. Es cierto que se sabe que Beltrán es hincha fanático del Millonario y lo más probable es que en algún momento regrese al club. Pero seguramente también la idea de él cuando se fue transferido a la Fiorentina a mediados del 2023 era jugar en el fútbol de Europa por bastantes temporadas, o por lo menos al tiempo de cumplir alrededor de los 30 años, que esa es la edad en la cual la mayoría de los jugadores regresan. Un poco antes quizás, como lo hicieron los 3 ex River que regresaron en el mercado de enero. Tanto Montiel como Martínez Cuarta y también Sebastián de Luisi, todos volvieron a la edad de 28 años, próximos a cumplir 29. Una edad suficientemente lógica como para retornar al fútbol de nuestro país y sabiendo que todavía tienen 2 o 3 años más para rendir en un alto nivel, en este caso con la camiseta de River. Está claro que lo que ha sido el trayecto de Beltrán hasta este momento en la Fiorentina ha tenido demasiados vaivenes. Es verdad que últimamente ha jugado un poco más, pero si tenemos en cuenta lo que había sumado en lo que respecta a minutos dentro del terreno de juego en su primera temporada en Europa, es decir, la 2023-2024, a esta temporada actual, la 2024-2025, ha jugado muchísimo menos, y por eso mismo hubo alguna chance, o por lo menos se habló, de la posibilidad de que viniera River en el pasado mercado de enero. Como dije recién, había que invertir muchísimo dinero para que esto sucediese y por eso mismo se terminó cayendo la posibilidad, además de que River no quería influir en una posible llegada de Beltrán negativamente en lo que ya estaba haciendo la llegada de Martínez Cuarta, teniendo en cuenta que River le adquirió el pase a la Fiorentina del defensor central. Lo que tiene que jugarle a favor sin lugar a dudas al equipo de Núñez es las ganas del jugador para regresar. Ahí es donde puede aparecer Marcelo Gallardo con su convencimiento, algo que normalmente tiene con todos los jugadores que en algún momento regresan a River, y además después obviamente también River tiene que ofrecerle una competitividad y deportividad más que interesante al futbolista. ¿Qué quiero decir con esto? Si se lo contrata para disputar el Supermundial de Clubes, obviamente tendrá que, no digo que ser titular siempre, porque el muñeco va a poner desde el arranque a aquellos futbolistas que se encuentren en mejor nivel y tengan un buen rendimiento, pero por lo pronto tiene que saber Beltrán que va a tener posibilidades de jugar allí. Además, River tiene que estar clasificado a los octavos de final de la Conmebol Libertadores, porque no es que Beltrán va a venir a River únicamente para jugar el certamen que se disputará a mitad de año en los Estados Unidos. Después va a quedarse para jugar todo el segundo semestre de este 2025, y no es lo mismo contratar jugadores, no solamente en el caso de Beltrán, sino cualquier refuerzo que quiera traer River, teniendo el equipo ya en octavos de final de la Copa al haber atravesado de manera positiva la fase de grupos que se jugará ahora entre los meses de abril y mayo, que con River ya eliminado de toda competición internacional. Siempre es mejor que los futbolistas tengan un panorama más que apropiado a nivel internacional a la hora de regresar a, en este caso, Sudamérica, para vestir la camiseta del equipo más grande del continente. En todas estas situaciones, la idea es que Beltrán tenga la intención de regresar y que River cuente con el apoyo y la presión del futbolista y su representante como para que pueda ponerse nuevamente la camiseta del equipo donde mejor ha rendido hasta el momento. Porque esos 6 primeros meses del 2023, que es donde se vio una enorme versión de Beltrán en el River campeón de la mano de Martín de Michelis, es lo que estaría buscando nuevamente el más grande si es que vuelve a contar con un jugador que en ese entonces en el ataque se la bancó siendo única referencia área y también jugando con otro delantero. Claramente las características y virtudes y habilidades de Beltrán dentro del terreno de juego se parecen más a la de la clase de un atacante que le gustaría tener a Marcelo Gallardo en su equipo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? El muñeco prefiere delanteros de las características de Beltrán, o como lo era antes Julián Álvarez, o en su momento como lo fue también, quizás con menos técnica, pero con la igual de ganas de correr a todos los defensores rivales, de Rafael Santos Borré, y no tanto como lo es Solo y Miguel Ángel Borja. Si bien es cierto que Gallardo siempre termina, como dije recién, poniendo en el ataque a los futbolistas que se encuentran en mejor rendimiento, no importa si ese jugador es 9 de área, es segunda punta o si es extremo, a la hora de armar
armar su ataque ideal, seguramente estaría compuesto por dos jugadores más de las características de Beltrán. De hecho, el año pasado, cuando River ya había quedado eliminado de la Conmebol Libertadores, la dupla ofensiva del más grande que terminó jugando los últimos 8 encuentros terminó conformada por Facundo Colidio y Pablo Solari, que si bien tampoco son al 100% de los atacantes de preferencia que le gustaría tener a Gallardo, se parecen muchísimo más a la clase justamente de estos delanteros en relación a hoy al jugador que parece ser la insignia del ataque de River, que es Borja, que lamentablemente está pasando por una fea racha goleadora y su rendimiento está siendo verdaderamente muy malo. De hecho, Borja había arrancado como titular en aquel 2023 de la mano de Martín de Michelis, y fue el propio Beltrán quien terminó arrebatándole el puesto, teniendo en cuenta que su rendimiento terminó siendo muy superlativo. En ese entonces el actual jugador de la Fiorentina se valía más que nada jugando como único jugador de ataque, pero con 5 mediocampistas muy pero muy llegadores que aportaban también toda su cuota goleadora. Recordemos que en ese equipo estaba Nacho Fernández, recién llegado de Mineiro y con un aceptable nivel, estaba Nicolás de la Cruz, el mejor semestre de Ezequiel Barco con la camiseta de River, todos jugadores que a la larga terminaron apoyando a este atacante como para que se convierta en uno de los mejores delanteros en ese semestre del fútbol sudamericano. En la Fiorentina no pudo nunca replicar ese rendimiento y por eso mismo seguramente también el propio jugador, que en alguna oportunidad ha sido citado por Lionel Scaloni para formar parte de la selección argentina, si vuelve a obtener ese rendimiento tranquilamente podría formar parte del combinado nacional. No queda mucho para lo que será la Copa del Mundo del 2026 y el puesto de tercer delantero, es decir, por detrás de Lautaro Martínez y de Julián Álvarez, en la selección todavía está totalmente vacante y es ahí donde Beltrán podría llegar a ganar su lugar siempre y cuando logre tener continuidad y regularidad en su equipo, algo que en la Fiorentina lamentablemente no ha conseguido durante esta última temporada, más allá de que algunos partidos ha disputado. De hecho, en algunos encuentros hasta se ha hecho cargo de los penales, siendo un jugador que ejecuta muy bien los disparos desde los 12 pasos y también siendo un futbolista que, si logra estar en ese rendimiento que todo el mundo espera, en ataque hace totalmente la diferencia. Un delantero que para Gallardo podría ser el ideal a la hora de reforzar la zona ofensiva para el Supermundial de Clubes de la FIFA, y teniendo en cuenta que ahora voy a estar mencionando la chance de que se abra un mini mercado de pases para realizar esto, la idea es que durante estos meses de abril y mayo se vaya avanzando en una posible negociación con la Fiorentina para que a principios del mes de junio se tenga que dar el toque final a la hora de que Beltrán pueda finalmente ser refuerzo de River, un regreso que sería uno de los más importantes por la edad que tiene el jugador y por las necesidades que tiene River para reforzarse con vistas al segundo semestre de este año. Y hablando justamente de lo que será este periodo de transferencias para el Supermundial de Clubes, esto todavía no está confirmado ni definido, por lo que en definitiva no se puede terminar de decir al 100% que esto va a suceder. En principio, la idea del ente que maneja el fútbol a nivel mundial, es decir, la FIFA, era que los 32 equipos que estarán participando del Supermundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos tengan un propio mercado de pases que vaya del 1 al 10 de junio, es decir, que sea exclusivamente para ellos y que de esa manera se puedan incorporar futbolistas en ese lapso de tiempo antes de que se abran las ventanas de transferencias en los distintos mercados del mundo. Esto servirá, por ejemplo, para que algún futbolista que acabe el contrato 30 de junio pueda irse libre a otro equipo 3 semanas antes y que no se tenga que esperar hasta esa fecha puntual para que pueda firmar un nuevo contrato con su nuevo club. En el caso de River y la Fiorentina, con Beltrán no tendría ese problema porque Beltrán todavía tiene contrato con el equipo italiano por bastante tiempo más. La única manera que tiene el millonario de adquirir al jugador en ese mini mercado de pases es justamente llegando a un acuerdo con el equipo italiano y que de esa manera se convierta en nuevo refuerzo del equipo de Núñez, algo que, como dije recién, deberá irse moviendo durante estos meses porque después, si son tan solo 10 días lo que hay para negociar, sabemos que la dirigencia de River en estos casos donde hay que poner mucho dinero suele alargarse demasiado a la hora de tener charlas con otros clubes y en 10 días sería bastante complicado poder cerrar a Beltrán a menos de que se haga una oferta verdaderamente sobresaliente en primera instancia, lo que veo totalmente imposible. No me imagino a River ofreciendo entre 15 y 20 millones de euros de una para incorporar al futbolista.
Plata, me imagino, empezar a negociar por lo bajo para tratar de ver cuál sería el monto en definitiva que pediría la Fiorentina y que de esa manera en esos primeros 10 días del mes de junio se pueda terminar de cerrar y sellar la transferencia, ya sabiendo exactamente cuál es el dinero que hay que poner. En caso de que el elenco europeo pida un número que sea totalmente imposible de pagar para River, y entonces el más grande tendrá que ir por otro nombre. Beltrán es el que quizás más gusta en lo que respecta a sus características, pero hay que tener en cuenta que hay otros atacantes en carpeta que pueden ser incorporaciones de River, no solamente para el Supermundial de Clubes de la FIFA, sino también para lo que será todo el segundo semestre, porque River va a disputar como mínimo 3 encuentros en el torneo que se jugará en Estados Unidos. Enfrentará al Urawa Red Diamonds de Japón, al Rayados de Monterrey de México y al Inter de Milán de Italia. Si obtiene buenos resultados jugará los octavos de final, pero no creo que avance a más de ahí. A cuartos podría llegar si hace un torneo fantástico. No van a contratar a Beltrán en este caso por 5 encuentros. La idea es que se quede por bastante tiempo más y que le hagan un vínculo verdaderamente importante. Por eso mismo es clave saber cuánto hay que abonar y en definitiva si el jugador tiene ganas de regresar a River. Inclusive si vuelve al más grande y juega 3 o 4 años en el elenco de Núñez, podría volver a irse a Europa o a algún otro lado, algún lugar que le dé algún beneficio económico más relevante que el fútbol argentino e inclusive el fútbol italiano, y por eso mismo me imagino a Beltrán analizando esta situación, siempre y cuando haya una charla con Marcelo Gallardo en el medio y con un Supermundial de Clubes que obviamente, más allá de no ser el objetivo primordial de River en el año, siempre puede ser un motivo más que convincente como para incorporar jugadores. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, si finalmente se abre un mercado de pases entre el 1 y el 10 de junio, algo que no está confirmado todavía por la FIFA, River irá en búsqueda como mínimo de un delantero. Esto se debe a que claramente ese sector del campo de juego es el más endeble que ha tenido River, por lo menos en el arranque de este 2025. Es verdad que todavía faltan los meses de abril y mayo y el arranque de la Conmebol Libertadores como para revertir esto, pero por lo pronto el muñeco ya lo tendría totalmente decidido. Y Lucas Beltrán aparece como una opción más que viable, teniendo en cuenta que el jugador podría tener ganas de regresar debido a que en esta temporada de la Fiorentina no ha tenido los minutos necesarios. Además, ya en su momento el equipo italiano había aceptado un préstamo, sin embargo, como la opción de compra que quería imponer era demasiado grande, no hubo ningún tipo de posibilidad de que Beltrán volviera a River. Ahora, con otras condiciones y teniendo el Supermundial de Clubes de la FIFA a la vuelta de la esquina, se podría llegar a dar su vuelta. River estaría incorporando un jugador muy pero muy joven, no solamente con el objetivo de pelear el Mundial de Clubes, sino también obviamente con el objetivo de ganar la Conmebol Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.